relación con tu mamá? Cuidado. Si tu respuesta automática no es excelente, corres el riesgo de ser tachada de mala hija e ingrata. Pregunta. Si yo te dijera que tu mamá está a 5 minutos de tu casa y va a pasar a saludar, ¿cómo te sientes? Ojo, si no estás saltando de alegría, quizás seas víctima del repudio social. ¿En verdad no te da gusto ver a tu mamá? ¿En serio? ¿Qué clase de monstruo eres? En esta sociedad se nos presiona y se nos obliga a cumplir unas expectativas tan altas como mujeres, como madres y como hijas, que al momento en el que nosotras aceptamos que nuestra infancia no fue perfecta y que nuestra mamá es un ser humano normal, con cosas muy buenas y cosas no tan buenas, recibimos en automático el rechazo. Aceptar que nuestra infancia no fue perfecta y que nuestra mamá es un ser humano, esto es revolucionario. Prepárate para construir tu relación con tu mamá, porque hoy vamos a hablar de la herida materna. Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Comadres Púrpura y hoy estamos con ustedes. Hola, soy Caritina. Y hoy me siento feliz, orgullosa, emocionada, honrada, porque tenemos con nosotros a la doctora Andri Montoya. Antes de que ella se presente, porque le voy a pedir que se presente formal, les quiero platicar una anécdota. Resulta que yo soy súper fan de Andri, pero mal plan, nivel stalker en Facebook. O sea, es realmente un problema mío en mi vida. Pone algo y yo, yo le quiero poner like. Y luego no le pongo like porque me da vergüenza. Pero estando así las cosas en la vida, Andri es un honor, pero es la primera invitada en Comadres Púrpura que repite episodio. Su primer episodio se llama Heridas Herimos y está en la temporada 2. Vayan a escucharlo, es una joya maravillosa absoluta. Pero el día que estaban grabando, justamente Caritina, Andri y Luana, que fue el team de ese episodio, mandan la liga al Zoom, donde ellas se van a ver en el episodio, y mandan la liga de Facebook, que es donde nos vemos para darnos retro, y es donde queda, así que estos son tripitas del episodio, ahí queda una especie de episodio por si perdemos la grabación original, es un respaldo. Entonces yo en lugar de darle clic a la liga de Facebook para entrar a live a ver el Facebook, le di clic a la liga de Zoom. Entonces, de repente así volteo y veo que estoy en una reunión de Zoom con Caritina, Luana, Andri y yo. Y yo así de, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo te pregunté, hola, ¿vas a estar con nosotros? ¿Vienes a reunirte? Es la primera vez que yo escucho esta anécdota, o sea, yo no sabía, yo pensé que pues era así, pues. No era así. Yo también pensé que de repente dije, se vale, si quiere venir aquí a también ella estar, bueno, apoyo. Pero lo peor del caso es que ni siquiera, o sea, me dio tanta vergüenza y fue tan sorpresivo que hice como y me salí, ni siquiera dije hola, o sea, y me salí corriendo. Sí, así es, yo también dije que, horrible. Bueno, ¿qué pasó? La verdad es que, bueno, ya pasó y así, editado. Lo que en el caso es que ahora voy a tener mucha responsabilidad de no estar poniendo memes fuera de lugar, porque de repente digo tarugada y media en mi Facebook, entonces voy a tener mucho cuidado al respecto. Ay, claro que no, tus todo lo contrario, yo también amo tus memes y también te sigo, sí, no, tú
¿Tú quién La eres? verdad es Adelante. un honor estar aquí con ustedes. Incluso cuando grabamos esa vez ese episodio y luego iban publicando y yo decía, ¿cuándo va a salir el de nosotras? ¿Cuándo va a salir el que vamos a hablar? Entonces, la verdad me emociona muchísimo, y ¿saben por qué disfruto mucho? Lo disfruto esto como una reunión. Ayer que me mandaron y que platicábamos con Marisa y un cafecito, un tecito así, porque realmente es una comadreada. No lo siento como si yo fuera la experta en algún tema o nada que ver, o sea, realmente lo siento como si estamos construyendo esta conversación y las mujeres que nos están escuchando también, siento que también nos van ayudando con esto. Ah, sí, y me resuena lo que dijo Andri o lo que dijo Caritina o lo que dijo Marisa, o a mí también entonces, más que leer, sí, ahí tomé algunos apuntes de algunos, me fascina leer. Me encanta leer, entonces ahí tomé algunos apuntes, pero realmente lo siento así, como una charla de comadres, como cuando vas con la comadre al té, al café y así y sacas una conversación y comienzas hablando de las realidades de la vida, así como que de las profundidades de tu alma. Entonces estoy muy honrada de esta invitación y sobre todo de haber repetido capítulo. Ay, va a estar muy interesante. A ver, antes de entrar en materia, me gustaría que Andri nos platicara un poquito de quién es, pero sobre todo de los proyectos que traes, porque sé que andas en muchas cosas muy interesantes. Sí, mira, pues yo soy Andri Montoya. La parte de estar sanando la herida materna, fíjense cómo desde ahí es como estar presentándome como yo, como soy Andri, la verdad es que mi profesión como tal, mi profesión esencia, lo que estudié en la carrera es ser médica. Soy mamá de Emma y Andrés también, estoy casada. La verdad es que de repente me cuestiono por qué hice esa cuestión, pero sobrevivimos un día a la vez. Y bueno, soy médica, esa es mi esencia. Sin embargo, la vida me ha llevado al acompañamiento de la maternidad en general. Soy asesora de lactancia, soy dula, educadora perinatal, me he metido por el rollo del desarrollo infantil. Y bueno, la verdad es que lo veo como un puzzle, como unas piezas que se van embonando y de repente digo, ay, este tema me parece interesante y que creo que puede abonar a mi vida personal o puede abonar a a la consulta privada. Y dentro de los proyectos, pues miren, les diré que siempre ando en una cosa y en otra. Sí estoy trabajando ahorita con un par de compañeros, creo que también han estado en algunos capítulos con ustedes, Luz del Carmen, bueno, también creo que ubican a Machi, a Alejandra Molina, este grupo Maggie, también Gaudí. Estamos como creando varios proyectos, talleres, como cursos que puedan abonar. Por ahí tenemos varias sorpresas, ya les voy adelantando un poquito de lo que estamos trabajando. Llevamos varios meses trabajando algo que sea precisamente que integre como todo, pero tratando de desmitificar el tema de la crianza respetuosa, de esta crianza ideal, de esta crianza que nos venden como que nos hace sentir más culpables que acompañadas. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos en los que estoy. Como dato cultural, tengo unos meses que me diagnosticaron TDAH y estoy medicada desde hace como 6 meses y precisamente eso ha bajado mi nivel de proyectos, curiosamente. Me he enfocado muchísimo más en cosas, ha sido muy curioso porque no estoy tan envuelta en un proyecto por aquí, un proyecto por acá, un proyecto por acá, que puede sonar maravilloso de repente en mi Facebook de ¿dónde haces tantas cosas, Andri? Pero era por el TDAH, amigas, era por el TDAH, era un problema. Y Ay. estoy terminando también mi curso de sueño infantil como poricultora de sueño infantil y me encantó esta formación porque habla de parentalidad, de apego, de acompañamiento. Por eso lo tomé, entonces por ahí después podríamos hablar de este tema. Estoy en ese proyecto de como poricultora del sueño que me ha fascinado. Y bueno, pues en eso estoy, o sea, en eso estoy, así como adaptándome a mi vida de adulta con TDAH. Lo otro Ay, te estaba con abrazo mucho. y estaba, fíjate que, ¿cómo te va con el diagnóstico maravilloso? Yo dije, no manches, ¿cómo pude? O sea, este es el mundo así. O sea, jamás me había imaginado, me decía la peidopsiquiatra, a la que le mando un abrazo maravilloso, me decían, Andri, ¿nunca te habían diagnosticado? Y yo, no.
Creo que ese es un tema muy lindo, el TDAH en adultas. Creo que podría ser maravilloso porque o sea, yo me consideraba una mujer ansiosa, una mujer pues con depresión, y cuando tengo mi diagnóstico todo me hizo sentido. Me hizo sentido muchísimas cosas. Hay un antes y un después. Estaba platicando con Luz del Carmen el otro día y me dice, jamás te había visto medicada. Jamás había hablado contigo así. Dice, se nota la diferencia en tu forma de hablar, eres más calma, duermo muchísimo mejor. No hay tanta rumiación, así como de, no sé si les pasa, pero a mí me pasaba mucho, yo creí que era normal. La verdad es que yo creí que era normal dormirme y de repente se venían pendientes. Ay, tengo que hacer, y luego tengo que hacer, y ya no dormía nada. Y, ay, no, es que luego este pendiente de acá, yo decía, pues toda la gente se duerme así, ¿verdad? Yo creo que eso es normal. Y cuando comencé con el tratamiento y comencé con la psicoterapia basada en mi diagnóstico, ya me di cuenta que no era normal. Ahora es maravilloso decir, me voy a dormir y me duermo. ¡Ay, qué Entonces, Ay, gozada! pues felicidades y qué importante realmente, ¿no? O sea, el atenderte y buscar pues la atención médica para que se te pueda hacer un diagnóstico. Y ahorita que estás diciendo eso, así como que creo que me voy a dar una checadita. O sea, qué buen tema, ese es un tema, ese o sea, es que un se hable, que se mencione para que otras adultas también, digamos, pudiera ser, ¿eh? pudiera ser. La verdad, he platicado con varias amigas y me dice, varias amigas ya fueron a consulta porque después de hablar conmigo me dicen, Andri, es que lo que a ti te pasa, la verdad es que a mí, o sea, la verdad me hace sentido. A mí me mandó la psicoterapeuta por sospecha de autismo, creyendo que tenía autismo. Entonces, cuando por la cuestión social que me generaba mucha ansiedad la socialización, que creo que también tiene que ver algo con el sistema patriarcal, o sea, la socialización con mujeres era mi tema. Eso es muy interesante y creo que nos vamos metiendo en este tema. Era como, ¿Cómo hay crees? algo, sí, y la relación con mi hija, que ahorita lo vamos a hablar también. O sea, era como algo no había y me dice la Paido, claro que no, Andri, tiene que ver con esta parte, tienes un TDAH de libro, tienes un TDAH del libro. Eso me ha permitido también mejorar mucho la crianza con mis hijos, increíblemente, porque ahora la rutina las puedo seguir con mayor seguridad. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer, no procrastino cosas, entonces las rutinas con mis hijos han mejorado. O sea, es cuando los tengo que bañar, las tareas, hacer la comida, ha mejorado muchísimo. Entonces, creo que es un buen tema y lo vamos a dejar en el tintero. Creo que el Sí. TDAH, en adultas, podría ser bastante interesante, como cuáles serían, cómo puedo sospechar que a lo mejor yo tengo un TDAH y cómo podría mejorar mi salud mental con un diagnóstico. Fíjate que a mí mi psicóloga me mandó a interconsulta justamente por eso. Porque además si hay un tema de genética ahí y yo tengo un hermano con diagnóstico. Ya lo diagnosticaron y se empezó a atender ya más grande. Y otro de mis hermanos le conté, le dije, oye, fíjate. Ay, de hecho, él es el autor de la primer cortinilla de Comas. Ahí le mando muchos saludos a Diego. Además, sí es fan, me consta. Y él le conté, oye, fíjate que me mandaron a interconsulta, no sé qué, y me volteé a ver y me dice, pues sí, obviamente. Y yo, porque sí, él también ya anda viendo eso, porque sí creemos que hay algo. Pero no he ido, entonces gracias por contarnos, porque ahora me voy a animar y voy a hacer mi cita con mi psiquiatra. Mira, mejora mucho tu autoestima y de verdad, o sea, está muy enfocado a esto, no crean que nos estamos desviando, de verdad ahorita lo van a entender muchísimo más con este tema de la herida materna, porque muchas de las cosas que me pasaban me hacían sentir más el síndrome de la impostora, trabajaba mucho con mi autoestima, era como, me armaba mucho mi autoestima y ahora que le pude dar sentido a todos los síntomas que yo tenía, dije, claro, o sea, me volví muchísimo más segura de mí misma, claro que puedo lograr las cosas, o sea, yo creía que no podía lograr las cosas porque era floja porque pero tiene que ver con el TDAH, con esta procrastinación, o las personas tenían esta imagen de mí de, ay, pinche, o sea, no manches, se la pasa, o sea, es bien distraída, o es muy floja, o se le va el rollo, o no le interesa, o sea, no le interesa. Y no era que no me interesara, realmente tenía una dificultad para organizarme, o sea, como para planear metas a corto, a largo, a mediano plazo, y Y eso Andri, disculpa que te interrumpa, sí, pero
me puedes o nos puedes decir rapidito nada más, o sea, cuál es el proceso? Primero se va con tu médico, o sea, con un médico familiar, o sea, externas tu preocupación, o cuál sería como el proceso a llevar para Mira, alguien que quisiera comenzar a explorar esto. Mira, en mi caso, yo comencé a ir con mi psicoterapeuta. Mi psicoterapeuta tiene formación en esto, pero fue como muy clara y me dijo, la verdad es que no tengo formación para el diagnóstico. Puedo sospechar, pero yo no te puedo hacer baterías como tal. Yo te sugiero que vayas con una psiquiatra. Tengo la verdad es que la seguía en Facebook, era stalker también de ella. Una psiquiatra María Rosa, que le mando un abrazo y creo que sería una joya también contratarla porque ella es la primera paidopsiquiatra. Paidopsiquiatra significa psiquiatra infantil. Entonces es la primera paidopsiquiatra que está certificada en Círculo de Seguridad Parental que yo conozco y que tiene formación en trauma y apego. Entonces, yo la verdad sí la contacté así de, oye, estoy preocupada porque me mandan por ¿crees que tú me podrías ayudar con el diagnóstico? No, claro que sí. Entonces, me derivo con ella, que me atendió en línea, que atiende en línea, no es de aquí de Tepic, y ella me hizo baterías, y es una batería que cuando yo le iba leyendo, o sea, me refiero a un tamizaje, es como una prueba de TDAH, porque me dijo, no todos los TDAH son así de floridos, hay subtipos. Entonces me manda a hacer, pero son un buen de preguntas porque los síntomas que tienes en la infancia deben de coincidir con los síntomas en la etapa adulta, pero como en diferentes niveles. Entonces ella fue la que me dio el medicamento, ella fue la que me dio el tratamiento. Entonces, creo que esa podría ser un camino, un terapeuta que esté formado. Los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, creo que también es muy importante saber elegir la terapeuta con la que vas a trabajar para que tenga todo este bagaje de información. Y si no, yo creo que sí podrían ir directamente con un psiquiatra o bueno, en este caso fue una paidopsiquiatra, pero podrían ir con un psiquiatra y externar esta situación. Sospecho que tengo TDAH y ellos se encargan de hacer las baterías y de dar el diagnóstico y saber si necesitas estar medicado o no. Yo he intentado comparar días sin medicamento y con medicamento y lo necesito. O sea, le digo a mi marido, mi mente, o sea, ya sí puedo distinguir cuando mi mente está como muy abrumada y tomo el medicamento y es lo que me decía la paidopsiquiatra, me dice, la atención ya no se puede volver a recuperar. La atención se desarrolla los primeros 5 años de vida. Posteriormente a eso ya no puedes recuperarla ni puedes volverla a enseñar. Por eso necesitas el medicamento. Ya es algo que ya no se recupera, el déficit de atención como tal. Y el TDAH es muy diferente en niñas que en niños, así como también. Eso también es súper importante que tiene que ver con el sistema patriarcal. Como todo el diagnóstico se ha hecho basado en los hombres. Sí, Y claro, el androcentrismo en la medicina. Exacto. Entonces, por eso muchas de nosotras tenemos nuestro diagnóstico hasta después de los 30, hasta que por iniciativa leemos esta información, pero a nuestras médicas o médicos no llega hasta allá como la visión de esto. Entonces, también hay que tomar en cuenta que a veces el retraso en el diagnóstico hace que nos revictimicemos y nos retraumaticemos constantemente porque no tenemos un diagnóstico y eso nos acarrea más problemas y hacemos que se perpetúe la herida. Claro, exactamente. Como para ir entrando en materia, es un todo esto que nos pasa a las mujeres, sobre todo en esta etapa de adultas, tiene mucho que ver con el trasfondo de la herida, una herida colectiva, y en este caso tiene que ver con la herida materna. A ver, Andri, pero primero lo primero, porque al hablar de herida materna, el solo hecho de que tenga ese nombre ya lo vuelve tabú, ¿no? Porque cómo tu mamá te hiere, ¿no? Es como, ¿no? Entonces, podríamos empezar como por el principio y con peras y manzanas, y nos puedes platicar, ¿qué es la herida materna? Claro que sí, mira, la herida materna, como bien lo dices, es un tabú y parece que todos sabemos qué es la herida materna porque hemos escuchado esta palabra constantemente y al inicio del episodio, cuando estábamos backstage, yo les decía que algo bastante interesante es que cuando hablamos de herida materna y con estos, las feministas, de repente tenemos como, ay, ¿cómo voy a cuestionar la relación o cómo va a haber una herida materna porque estoy culpabilizando a mi mamá? Y precisamente dentro del trasfondo del feminismo, lo que menos queremos es continuar
continuar culpando a las mujeres de lo que viven. Entonces, desde ahí ya comienza a haber un tabú y comienza entre las feministas como a haber este sentimiento de como no sé dónde acomodarlo. ¿Sí? Como hay muchas cosas que nos generan un dilema cuando estamos en este camino del feminismo, hay cosas que pues nos cuestionamos y genera un dilema. Entonces, la herida materna como tal, y voy a sacar este parrafito de un libro de Bethany Webster, que si algún día nos escuchas, Bethany, somos tus fans. Todas somos tus fans. Es un libro maravilloso que les recomendamos a todas las que nos están escuchando. Pero de todas las definiciones que yo he escuchado de herida materna, creo que esta la engloba perfectamente. Entonces, Bethany nos dice, la herida materna es una condición social que se origina en el patriarcado, ¿sí? Y desde ahí vamos a ir desglosando todo. ¿Por qué se origina? Ahorita lo vamos a ir hablando. Y se manifiesta en 4 niveles: a nivel personal, a nivel cultural, a nivel espiritual y a nivel planetario. Así lo dice Bethany. Entonces, es una condición social que tiene su origen en el patriarcado y que se puede manifestar en 4 niveles. A nivel personal, se va a presentar como un conjunto de creencias que nos van a ir limitando y que tienen su origen en las primeras experiencias relacionales que tienen que ver mayoritariamente con la madre. ¿Sí? Por la ejemplo, socialización. Exacto. ¿Cómo nos socializan a las niñas para sobrevivir en un sistema patriarcal que no es hostil? Exactamente. Entonces es nuestro sistema de creencias que al final nos termina limitando y que puede provocar muchos problemas en áreas de nuestra vida ya como adultos y que por supuesto va a afectar nuestra visión en cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo vemos a las demás y cómo vemos y percibimos nuestro propio potencial. O sea, eso es a nivel personal. A nivel cultural tiene que ver con la devaluación sistemática de la mujer. O sea, cómo a lo largo, histórico y evolutivo, esta herida ha hecho precisamente y sigue así tocando la herida y nos viene devaluando a las mujeres. A nivel espiritual tiene que ver con el sentimiento de estar desconectadas y alienadas a un poder superior y de nuestra propia vida. Es como no encajamos, no somos nosotras. Y déjenme decirles que yo antes del día, yo me sentía como, pues no, o sea, me siento desconectada, o sea, como que no nos sentimos auténticas. Tiene Como que que ver no nos con sentimos, como no sentirse parte del universo. Exactamente. ¿No? Como sí estoy, pero no estoy. ¿Saben qué? Me acordé de Ralph el Demoledor, no sé si vieron esa película, de Vanellope, cuando la desconectan del juego, no la pueden sacar, entonces la dejan aislada, así, esa sensación. Exactamente. Entonces, a nivel espiritual así se puede percibir esta herida materna, este sentimiento de desconexión, de no me siento parte de este mundo, que al final, o sea, si nos están escuchando psicoterapeutas, precisamente ese es el origen de la depresión, no sentirte parte, no sentir que perteneces a un lugar. Entonces, también a nivel planetario tiene que ver con el daño que se ha ocasionado a la Tierra. Es la madre Tierra. Recuerden La primera madre. La primera madre. Entonces, tiene que ver, y esta herida también tiene que ver a nivel colectivo con cómo cuidamos la Tierra, a la madre Tierra. Es directamente proporcional a cómo cuidamos el planeta, cómo cuidamos la relación madre-hija. O sea, fíjense cómo todo viene súper conectado. Entre más conscientes nos hacemos de la naturaleza, más conscientes también nos hacemos de nosotras mismas. Entonces también esta herida se viene perpetuando a nivel planetario. Entonces ese sería como tal la herida materna, que la vamos a ir desglosando, pero es en términos generales. Muy bien. Y entonces, ok, volviendo como, te voy a hacer la pregunta como se la haría a un médico, ¿no? Vale. Porque tú al final eres médico, ¿no? Muy bien. Entonces, como doctora, dinos, ¿hay algún signo o síntoma que yo pueda decir, esta es mi herida materna hablando? Porque cuando lo vemos como una situación social, porque es justamente lo que dice Bethany. Bethany no dice, tu mamá te hizo tal y entonces tú tienes esto. Lo que dice Bethany, esto es social. Todos y todas estamos tocadas por la herida materna. Todos tenemos una herida materna. Todas tenemos una herida materna. Pero entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Eso es bastante, esto que comentas es muy interesante porque se me vino a la mente una frase, no recuerdo quién la dijo, una vez la leí y me hizo todo el sentido y me decía, no era depresión, era patriarcado. Entonces, claro. Claro que sí. O sea, cuando comienzas a leer de esto dices,
claro, pues no estaba deprimida, era todo un sistema que me estaba aplastando y era lo que sentía, no tenía que ver conmigo, tenía propiamente, tenía que ver con este sistema que me ha devaluado históricamente y que vengo arrastrando todo eso. Entonces, estos síntomas que parecieran muy generales, como yo les decía, ay, yo creí que la verdad todo el mundo pasaba por eso. O sea, yo creí que así se veía el mundo, yo creí que todo el mundo tenía este nivel de ansiedad, que tenía este nivel, yo creí que todo era así. Entonces, si yo les comienzo a describir los síntomas, a lo mejor van a decir, está muy general, no, amiga que me estás escuchando, precisamente eso tiene que ver con la herida materna. Nos hemos acostumbrado porque de alguna manera tenemos que sobrevivir a esto, tenemos que darle sentido a lo que nos está pasando para no, o sea, no irnos no desconectarnos completamente de este mundo, tenemos que darle sentido. Entonces, uno de los síntomas podría sentirnos inferiores constantemente, compararnos con otras mujeres. Uy, si yo tuviera ese cuerpo, si yo tuviera esos ojos, o sea, No, o la típica, la comparación con otras mamás. No, sí, es que yo no di lactancia materna exclusiva. Y yo el no síndrome de la parí, impostora. Yo yo no no paría, parí. ay. Ajá. Y entonces, o sea, fíjense que el otro día vi en el grupo estoy en un grupo de mamás doctoras. Y y alguien decía ahí, ay, yo no sé a quién se le ocurrió hacer el lonche tan bonito, poniéndonos en la vara más alta, así a todas las. Entonces yo les decía algo súper inteligente, oigan, yo soy del team lonche bonito, pero les voy a decir por qué soy del team lonche bonito, porque, amá, si me estás escuchando, no te estoy quemando, mamá, yo sé que tiene que ver con la herida materna, pero, por ejemplo, mi mamá, yo ansiaba que mi mamá me hiciera un lonche bonito. O sea, yo decía, era como, yo veía a mis amigas que les hacían como todo esto y era como parte de esta sensación. Entonces, mi manera de decirle a mis hijos que los amo es dedicándoles tiempo a su lonche. Y mi marido también me dice, hay un sándwich. Yo disfruto enormemente los detalles y hacerles bolitas de queso con plátano. O sea, para mí es una manera de sanar esa parte. Entonces, Claro. pero en vez de tener este pensamiento benevolente, de decir, ¿por qué esta mujer manda así de peinada a sus hijas? O sea, no tiene que ver una competencia contigo, tiene que ver porque a lo mejor es algo propio, es algo que está intentando sanar. Y en vez de criticar, decir, ay, qué sangrona esta mujer que las manda hasta con colitas de colores así súper peinadas, pues a lo mejor esa es su manera de vincularse, de encontrar esta parte faltante que su niña interior no tuvo. Entonces, cuando nos dejemos de compararnos con otras mamás, pensemos en esta situación, que puede ser una posibilidad. Ser competitiva y tener celos de otras mujeres, que eso nos los han enseñado, es una parte de dividirnos también y creemos que es de lo más normal. Estar en dilemas, estos dilemas de sé inteligente, pero que no se note, mija, porque luego vas a ahuyentar a los muchachos. O sea, que no Sí. se note que eres tan inteligente, No, ¿sí? o no les cuentes tus planes porque te van a meter el pie seguro. Asustas. Aparte los asustas. O sea, una Sí, mujer fuerte y así no atrae a hombres que la quieran cuidar. Bueno, encontrarte en este dilema de sé sexy, pero no tanto. O sea, que no se te note tanto, mija. O sí, sea, porque tienes. si eres muy sexy, ya malo, ¿no? Ya es vulgar. Exacto. Entonces, esta cuestión de estarnos comparando, esta cuestión del dilema, esto es limitante. Es una caja en la que nos han puesto para que no nos salgamos del huacal. ¿Sí? ¿Y Y esto sabes es qué? lo que no nos deja. Dime. Perdón, es que siento que nos educan para sobrevivir y no para brillar. Y a los hombres, ellos no llevan esta carga. No llevan esta carga. Y ellos, fíjate que hasta los mensajes que les vamos dando, o sea, los mensajes que les damos que son más fuertes, que se animen, y con las niñas les decimos que sean más prudentes, que piensen antes de hacer las cosas. Cuando a los hombres los alentamos de maneras diferentes. Entonces, sentir que no eres normal cuando no encajas en este canon. Sentir que es que las mujeres se visten así, se maquillan así, o sea, sentir que no eres normal porque te gustan cosas diferentes, sentir la sensación de no ser real y no ser auténtica, la soledad, la depresión y la desconexión no son normales, no es hormonal. O sea, fíjate cómo nos han enseñado a vivir con esta sensación, a creer que esto es normal y es parte de la vida. El síndrome de la impostora, querer dominar a otros, porque precisamente lo que hacemos nosotras es también estar reproduciendo este patrón. Tendencia al sobreesfuerzo, a la Ay, sobreproducción. Si me esfuerzo más,
todavía, o sea, eso parece que no lo tatúan. La falta de compasión hacia nosotras mismas. Somos nuestras peores críticas. O El sea, creer, ¿no? Que lo podemos hacer todo como esta Mujer Maravilla y andar por la vida ahí, por dentro, agotadas, no sé, sobrecargadas de todo esto, pero por fuera a la super mamá el miedo a o quedarnos mujer. solas. El miedo a quedarnos solas, por ahí tengo una amiga muy querida que me sorprendió una vez que estaba en una situación muy conflictiva con su pareja y tengo esta frase aquí en mi cabeza cuando me dijo, puedo soportar todo, pero no que me deje. Entonces yo decía, es el miedo a la soledad. O sea, de verdad el miedo a estar solas porque nos han vendido que hay un salvador y que si no tenemos un salvador, ahorita que estamos así en tono a esto, a lo de las fiestas de Halloween, hacer un comentario respecto a eso. Si ustedes se ponen a ver la historia de las brujas de Salem, las brujas eran las mujeres independientes, las que no Claro. necesitaban un marido para mantenerse, y esas eran consideradas las brujas. Entonces, claro que tiene que ver con sembrarnos este miedo, porque solas descubrimos nuestro poder y entonces no les conviene. No conviene Claro. que nosotras descubramos este poder de estar solas. Entonces, este miedo Claro, a... el patriarcado ahí ya no se favorecería. Exacto, ya no se Pero favorece porque eso, ya no ocupamos a este salvador, a esto que nos han vendido del protector, que necesitas un hombre que te proteja, que te cuide, incapaz de poner límites. Cuando somos incapaces de poner límites, este exceso de responsabilidad y de hacer el trabajo emocional de otros tiene que ver con la herida materna, es un síntoma. O sea, el saber que tengo que hacer esto y a tal, y fíjense cómo los hombres pueden soltar esta responsabilidad sin problemas, sin cuestionarse, y a nosotros nos cuesta un chorro de trabajo decir no, marcar límites y dejar de hacer algo que técnicamente tenía que ser nuestra responsabilidad o sostener emocionalmente a los otros. No sé si se han fijado también, o es algo muy común, yo también en casa lo he vivido, cuando mis hijos se desregulan, la que tiene que regular emocionalmente soy yo. Claro. ¿Sí? Entonces está creer que nosotros tenemos la responsabilidad de cargar el mundo emocional de los otros. ¿Sí? Porque pues eres mujer, se te da mejor regular eso. Obviamente las adicciones, la depresión, los trastornos alimentarios, los trastornos de alimentación, tiene que ver, fíjate, estoy yendo con un nutriólogo, sí, pero no sé, algo yo le decía, mira, mi hija está súper flaquita, o sea, yo sé que él habla mucho también de las heridas maternas y de la herida de la infancia, pero dice, el hambre tiene que ver la cuestión con con la herida materna, la alimentación, cómo nos alimentamos, la manera en la que alimentamos nuestro cuerpo. Tiene que ver con esto, porque es alimentar, es el vínculo, tiene que ver con la cuestión del vínculo y tiene que ver con medidas de cuidado, de Claro. protección de nosotros mismos. Está Fina Science, un libro maravilloso que habla precisamente del buen trato hacia sí mismo. O sea, el buen trato se tiene que vivir en primera persona para después transmitirlo, no puede ser al revés. El buen trato tiene que pasar por el cuerpo primero para poder compartirlo. Entonces, hasta que no nos hagamos conscientes de que el trato hacia nosotras mismas es importante, primero cómo me percibo y me compadezco a mí misma para poder percibirlo. Y esto no quiere decir ni es una justificación para que los demás me traten mal. Eso también, eso tenemos que comenzar a desmitificarlo. Es que hasta que tú no te quieras a ti misma, vas a tener relaciones así. No, no es una justificación. Mis heridas no justifican el maltrato de los otros. Entonces eso también Claro. nos debe de quedar muy claro. El que yo tenga un trabajo personal que hacer no justifica aquel que me hizo daño y aquel que me lastimó y aquel que me violentó. Mi trabajo Exacto. es mi trabajo personal. Entonces hay que comenzar a desmitificar todo esto y comenzar, si nos escucharon ahorita alguno de los síntomas, creo que ahí nos hemos dado cuenta que todas tenemos más de uno, más de dos, No, fuercita. varios. yo les quería platicar algo así rapidito, André, ahorita me dejaste pensando, ayer por primera vez, yo he estado sanando ya muchas heridas, ¿no? Pero esta me quedó muy claro, normalmente mi hijo, el menor, él cuando se enoja o se frustra o le pasa cualquier situación, era no me toques, no me hables, no nada. Y ayer por primera vez y realmente me emociona pues a
a nivel de lloro, soy muy llorona, pero él por primera vez aceptó el abrazo, el consuelo, y sí me queda claro que es esa herida que yo ya sané, que yo ya pude estar también ahí como que mostrándole que está bien ser consolado, que está bien dejarse apapachar, abrazar. Entonces, él lo aceptó por primera vez y para mí realmente fue muy marcado. Sí, o sea, fue así como... Y entonces se recargó también con su papá. Y entonces fue así como de, abrázalo, o sea, mira, o sea, busca pues ese consuelo, o sea, y fue muy, muy bonito porque sí fue desde el amor y no desde el odio, no, ya saben, de, ¿por qué me pasó esto? Y no me toques. No, no, no. Entonces fue hermosa esa parte. Me queda muy claro lo que dices ahorita, que sí, definitivamente tenemos que sanar y automáticamente sin yo hacer nada, o sea, porque realmente no es como que yo le dijera, haz esto, o sea, él simplemente ya lo está haciendo. Entonces, Y fíjate, a las que nos están escuchando, tenemos un episodio de heridas de la infancia. Entonces, esto les va a hacer sentido. Si no lo han escuchado, terminando se van al de heridas en la infancia para que les haga todavía más clic todo lo que estamos comentando. Pero precisamente es eso. Y muchas de las heridas, hasta que no hagamos consciente nuestro propio dolor, no vamos a poder acompañar, no vamos a poder como brincar como esta brecha. Fíjate que, no sé si recuerdan, Caritina, que yo les hablaba mucho de esta en el episodio pasado de heridas de la infancia, de esta cuestión del vínculo con mi hija, que me costaba como mucho trabajo y algo que me era muy sencillo con mi hijo varón, que era como consolarlo, pero fíjate por qué, o sea, yo me pongo a pensar evolutivamente, históricamente, las mujeres hemos estado ahí marcadas y socializadas para sostener el mundo emocional de los varones. Entonces, por supuesto que me es más sencillo conectar con mi hijo varón porque lo tengo. Históricamente hemos estado ahí para los varones, para sostener emocionalmente su mundo porque no los hacemos responsables de su mundo emocional. Entonces, me era pues mucho más sencillo. Digo, ahora más cognitivamente lo comprendo. Y con mi hija me costaba un chorro de trabajo. Es como si creyéramos que como ya lo tenemos inherente, pues no hay problema, o sea, como ellas lo pueden resolver, o sea, la misma fuerza que yo tuve, ¿cómo no lo va a tener ella para resolverlo solita, verdad? Ay, Andri, qué fuerte. ¿Verdad que Me sí? pasa lo mismo, sí, tengo 2 niñas y un niño, y exactamente, o sea, seguido tengo que frenarme en el asumir que porque es niña, o sea, ella es más fuerte, como que más capaz de toda esta situación emocional, exacto. Sí, qué grueso. Porque nosotros lo hicimos, entonces me parece súper lindo, lo tuve que decir y tenemos que desmitificar la maternidad y tenemos que desmitificar, cuestionar la relación madres e hijas desde este momento. Porque cuando yo lo hablaba me decían, ay, qué fuerte que tu hija no te escuche. No, o sea, claro que ahorita que está chiquita, obviamente no lo puedo, pero claro que si en algún momento ella es adolescente y es adulta, me fascinaría y me emociona tendría esta plática con ella, esta plática auténtica con ella de todo lo que yo tuve que trabajar en nuestra relación para hacerlo tal cual. Y yo les decía en ese capítulo que la verdad es que yo me forzaba a ser cariñosa con ella, no porque no la amara, la amo, daría mi vida por mi hija. Eso es indudable, yo daría la vida por mi hija. Sin embargo, como que esta parte vincular me costaba trabajo. Y a hoy, en este episodio que estoy escuchando, que estoy hablando con ustedes, puedo decir que las muestras de cariño con mi hija ahora son completamente espontáneas. O sea, podemos estar en una reunión y ella se acerca a su cuerpo y me hace la cabecita así como a un lado y digo, qué maravilloso que hayamos podido brincar eso. En las noches ella busca mi mano y la toma para quedarse dormida. Y yo digo, no manches, que yo sea su lugar seguro y que nuestra relación mamá e hija sea su espacio seguro para conciliar el sueño, me parece el mayor reto. O sea, ya me puedo ir de este mundo. O sea, ya es como, ya. Claro que sí. La verdad es que me parece lindísimo que hayamos podido trabajar esta parte, cepillar su cabello. O sea, ella es china, yo soy lacia y ella es china. Y entonces en las noches que ella me diga, mamá, ¿me puedes hacer mi trenza, por favor? Y momento cotidiano de poder ponerle su crema para los chinos y tipo chinitas aquí. Sí, y que ella se vea en el espejo y haga así, o sea,
me parece como cosas muy lindas y muy rescatables, y a las que nos están escuchando que esta información les va a chocar, que va a ser nueva, esta información que puede ser, pues yo le decía a Marisa, los libros que seguramente, por ejemplo, el de Bethany, que se llama así, Sanando la herida materna, lo tiene que leer uno despacito, por todo lo que te mueve interiormente. Entonces, estamos aquí para acompañarnos y que ahorita que están tocando estos síntomas, lo tomen despacito y que puedan escuchar este episodio a lo mejor 3 veces para que lo vayan digiriendo de poquito. Eso también está maravilloso, que lo lean, que lo escuchen despacito. Muy bien. André, y yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta al respecto de esto. ¿Cómo se relaciona o cuál es la relación o si hay una relación entre la herida materna y la crianza autoritaria? Hablando ahorita de cómo creamos a diferente, que yo mencioné, pues cómo a veces noto diferente con mi hijo varón que mis hijas. No, Claro. y además que no tenemos como muchos referentes. Exacto. O sea, como que estamos criando de una manera diferente a la que nos criaron. Entonces, no, esta parte que dices de conectar con, nos cuesta, bueno, a mí me cuesta el triple de trabajo porque a mí no me criaron así. Entonces yo en automático me voy a como a mí me criaron, que no es la dirección. Entonces todo el tiempo estoy como jalando la rienda del caballo. A todas, yo creo, a todas. ¿Qué cuestiones? Fíjate que a mí lo que me mantiene en esta carrera de la maternidad, lo que me mantiene es pensar que a mi hija le va a costar menos trabajo que a mí. Entonces digo, si yo estoy haciendo la chamba ahorita que a ella no le va a costar nada, pues bueno, vamos intentándolo. Entonces quiero pensar que a ellos no les va a costar tanto trabajo, que claro que van a tener sus temas y sus cosas que resolver, por supuesto. La maternidad no es perfecta y lo único asegurado en la crianza es el error, dijera mi querido Gaudí. Entonces nos vamos a equivocar, definitivamente, pero un poquito menos y diferente. Que diferente. Entonces, sí, tiene mucho que ver la crianza autoritaria, porque fíjense que la crianza autoritaria tiene su origen en sí mismo en el ejercicio del poder sobre el otro, que es lo que sostiene al sistema patriarcal, el ejercicio del poder y la dominación en el otro. Entonces, la crianza autoritaria tiene que ver con esto, con el ejercicio y el dominio del otro. Entonces, este estilo de crianza, la crianza autoritaria, carece del sentido de cooperación y de crecimiento mutuo, de la mutualidad, que es lo que dice Bethany. La mutualidad es este principio de solidaridad y de ayuda mutua que estas personas que ejercemos. Fíjense cómo hasta hace 30 años las niñas y los niños no estaban en el mapa. O sea, era como incluso todo lo que se hacía o se abonaba en torno a la crianza, incluso a la salud física pediátrica, era homologado al hombre adulto. ¿Sí? O sea, todo tenía que ver con esto. Entonces, fíjense cómo se creía que las niñas y los niños cuando nacían eran una tabula rasa. O sea, estaban en blanco y nosotros éramos los que vertíamos así todo nuestro saber y sabiduría en ellos. Y la crianza consciente, la crianza que estamos intentando, creo que también la estamos reinventando la crianza. Me encantó esta frase, que lo repito, lo comentó una vez Gaudí en una conferencia. Digo, sí, la estamos reinventando día a día. O sea, es como estamos buscando este camino que sea lo más saludable y armonioso para ambas partes, para el adulto, adulta, y la niña y el niño. Entonces lo estamos reinventando de alguna manera y entonces lo que supone crianza es que aprendemos unos de los otros, unas de las otras. O sea, aprendemos en este ir y venir. Y así como yo puedo influir en mi hija o mi hijo, ellas y ellos también pueden influir en mí. Y de esto habla la mutualidad. Pero en una crianza autoritaria, la mutualidad tiene que ver con te suelto el poder y eso no va conmigo. Eso no va conmigo, porque en la crianza autoritaria o sea, si yo intento hacer este tipo de crianza armoniosa y mutua, entonces hay una pérdida del poder y hay una sensación de derrota. Y no, yo no pierdo. En el sistema patriarcal no se pierde, hay un ganador. Sí, porque en el sistema patriarcal no te enseñan a cooperar, te enseñan a competir. Exactamente.
este modelo de relaciones verticales, que a cómo manoseamos eso, de que decimos, pues es que el feminismo busca relaciones horizontales, claro, basadas en la cooperación y en el ganar-ganar, no en el jefe y el oprimido, o el opresor y el oprimido, que al final del cuento están compitiendo porque los recursos son limitados, no alcanza para todos y solo uno va a comer. Eso es increíblemente cruel. Entonces, también de aquí viene la relación adultocentrista que tenemos con las infancias, en la que, claro, pues los adultos somos los que sabemos todo y los que hacemos todo, y que me va a enseñar a mí el niño, y luego me pasaba mucho con mis adultos alrededor, que no, ¿cómo me va a ganar el niño o la niña? Pues si no estás compitiendo. Pero es esta mentalidad. Es esta mentalidad adulcentrista que al final tiene que ver con perpetuar a pequeña escala lo que a nivel social y colectivo nos han hecho a las mujeres, ¿sí? Y viene este ejercicio de poder contra la o el más pequeño, donde ahí sí puedo hacer esto. Y este sentimiento, esto que dices también de esta competencia, ¿cómo me va a ganar un niño o una niña? Ahora los patos le tiran Claro. las escopetas. O sea, es ¿Quién como... manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Y ¿Quién manda? cómo nos cuesta trabajo, fíjense cómo ahí se enlaza con los síntomas que decíamos de no nos enseñan a la cooperación, sino a la competencia, y por eso las mujeres competimos entre nosotras. Competimos entre nosotras porque cooperar, incluso te lo dicen también, es que en las negociaciones o cuando tú eres jefe o jefa, no debes de dejar que se te trepen. Tienes que mostrarles ¿Sí? poder. Entonces nos cuesta Mostrarles mucho quién manda aquí. quién manda aquí, porque si no se te van a trepar. Entonces, fíjense cómo nos cuesta mucho trabajo a nivel social, entre adultas, continuar haciendo pues, la cooperación. O sea, cómo cooperar entre nosotras, acompañarnos entre nosotras, ayudarnos entre nosotras, porque esto tiene que ver con ceder el poder. Si Pues yo es todo ayudo, este sistema, ¿no? O sea, de verdad estamos envueltos en un sistema patriarcal, o sea, que nos lleva... es depresión, es patriarcado. Sí, O sea, sí. es patriarcado. Entonces, sí, Pero eso, la crianza autoritaria está íntimamente ligada con esta herida materna, porque la crianza autoritaria tiene que ver con el ejercicio del poder y del dominio con la otra o el otro. Y Entonces, entonces, brincando, porque también tenemos un episodio de esto, que además es el más taquillero, spoiler alert, si no lo han escuchado, por favor, corran, es el de la crianza respetuosa es feminista. ¿Por qué? Pues porque vamos en contra de este sistema patriarcal, de este rollo adultocentrista, pero entonces aquí mi pregunta sería, ¿qué tiene que ver o con dónde está este conecte tóxico entre el sistema patriarcal y la herida materna? Porque aquí está el meollo del asunto, amigas, queridas radioescuchas. Hay una frase que me fascinó de Adrienne Rich, me refiero a que me fascinó en el sentido de que da respuesta a esta pregunta, no que me fascinó en el sentido de que lo que va a decir la frase, pues, sino que, porque dice, la relación madre-hija podría considerarse la primera de las relaciones violadas por el patriarcado. Miren, la piel se me pone chinita, y yo decía, claro, les conviene que haya heridas maternas, les conviene que la relación madre-hija esté rota, hay una ruptura. Claro que sí, entonces se las voy a volver a repetir para volverla a desmenuzar. La relación madre-hija podría considerarse la primera de las relaciones violadas por el patriarcado. Entonces, el patriarcado ha anulado hasta el extremo a las mujeres que cuando nos convertimos en madres, perpetuamos este ejercicio de poder en nuestras propias hijas. El patriarcado nos enseña que la supervivencia implica servir al patriarca, que es lo que tú decías al inicio, ¿te acuerdas? ¿Y a qué precio? O sea, claro que sí, el patriarcado nos enseña que la supervivencia está implicada con servir al patriarca, ser la niña buena. Y entonces muchas de nosotras crecemos viendo a nuestras madres consintiendo estas violaciones y estos abusos, o simplemente personificando este abuso hacia nosotras. Sí,
No te lo dice, pero lo No te lo hace. dicen. Entonces, ya sea una de dos, o ves cómo tu madre o tus tías o tus abuelas o las que representan esta figura materna toleran estos abusos del patriarca y cómo los toleran, o cómo personifican tolerando estas situaciones de los hombres de la familia. Entonces, claro que ahí está todo, el origen del patriarcado con esta herida materna, porque sí, mi madre lo perpetúa. Fíjense cómo también intentamos culpabilizar a las madres en todo este asunto, porque nos dicen, fíjense cómo de los hombres que les duele esto, porque quiero decir que es eso, tienen tan poca capacidad para enfrentar su propio dolor que prefieren atacarnos. Les Sí, duele claro. las verdades que les decimos, que prefieren atacarlas. Porque es más fácil, para un hombre es mucho más fácil decir que las mujeres tenemos la culpa de todo, que voltear y verse a ellos mismos y darse cuenta de sus propias carencias emocionales. Pero Claro. se escupen para arriba, así dicen en mi rancho. Porque les voy a decir algo, cuando dicen, ay, es que las mujeres son las primeras machistas. ¿Sí? Ajá, sí, amigo, porque precisamente tu sistema me ha mermado y me ha victimizado tanto y me ha maltratado que lo único que me queda es hacer este ejercicio de poder en contra de mis propias hijas, y sigue siendo tu culpa. Wow. Para que ellas sobrevivan. Porque además, a mí me queda claro que nuestras madres, al transmitirnos eso, lo hacen con la mejor intención. Claro. No hay otra Claro, nadie andamos por la vida haciendo no hay otra manera de sobrevivir en este mundo. Una de dos, o toleras estos abusos, te dejas pisotear para lograr sobrevivir, porque si no, te vas a desconectar de este mundo. ¿Los toleras o tú perpetúas? No hay otra manera en este sistema de sobrevivir. Sobrevivencia totalmente. Es sobrevivencia. Sí, estamos sobreviviendo. ¿Lo perpetúas tolerándolo o lo perpetúas personificándolo? Claro. Y aquí, y aquí una buenísima pregunta sería, ¿cómo se puede romper? O sea, ¿hay forma de romper pues todas estas heridas? O sea, de poner algún alto y como dices tú, dejar de dañar y de seguir sobreviviendo hasta cierto punto. Claro. Ver, esperen, ¿puedo hacer un comentario antes? Claro. Este podcast es tuyo. Es que también me acuerdo mucho de lo que dicen, de que o lo que hemos platicado mucho aquí. El patriarcado, lo que le hizo la maternidad fue tomarlo, torcerlo, y luego nos lo regresó en forma de cárcel, ¿no? Que eso es algo que dice Lagarde. Y ahora nosotras, a través de la crianza respetuosa y a través del autocuidado y del feminismo, lo que estamos haciendo es retomar o arrebatarle al patriarcado esas maternidades y volverlas algo diferente. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y a dónde va? ¿No? O sea, ¿a dónde va esto? Entiendo el asunto de que ya no sea una cárcel. Y ahora lo que me hace mucho sentido es, claro, las estamos recuperando para entonces a nuestras hijas darles una relación madre e hija saludable, donde ya no las estemos educando para sobrevivir, las estemos educando para brillar, y en la que nosotras podamos establecer una relación de cooperación mutua que no sea vertical. Y ahí es donde la relación madre-hija pierde la verticalidad y se vuelve horizontalidad, cuando me doy cuenta de que no somos competencia y de que ambas podemos brillar y que ambas podemos aprender una de la otra. Entonces, para mí esto es cerrar el círculo. Y entonces, volviendo a la frase que nos platicabas al principio, recuperamos esta relación madre-hija. No solo recupero la maternidad, sino recupero la relación madre-hija, y a través de sanar yo, la ayudo a que sanar la herida colectiva. Exactamente. Ayuda a sanar la herida colectiva, y ahí se cierra el ciclo, ahí es donde es el broche, porque es esta mutualidad de ser recíproco. Yo no necesito cargar contigo, no necesito cargar tu mundo emocional, nos nutrimos. Llega un momento en el que al principio nosotros nutrimos a nuestras hijas,
pero va a llegar un punto en el que esta nutrición que yo le doy a ella me va a nutrir a mí también, pero no desde acabar con ella, no desde mermar su poder, sino desde esta horizontalidad que nos permite seguir alimentándonos a las dos y seguir brillando y seguir nutriéndonos y seguir aprendiendo. Y esto se va transgeneracionalmente. Entonces, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que en algún punto estemos sanando esta herida colectiva, abonar a sanar esta herida colectiva. Entonces hemos de ser conscientes de las múltiples formas en las que el patriarcado nos ha exprimido a nuestras madres y de cómo esta explotación se ha ido transmitiendo de hija en hija y estamos afectadas en mayor o menor medida. Aceptar que la herida materna nos afecta en mayor o menor medida. Entonces, irnos del contexto de la herida materna al contexto de las relaciones es precisamente eso, cuestionar sistemáticamente el poder que se ha ejercido en contra de las mujeres y cómo esto ha dañado nuestro poderío. Entonces, la herida materna es un producto del patriarcado. A ver, y entonces retomando la pregunta de Caritina, ¿y hay cura? ¿Hay cura para eso, doctora? ¿Qué me puedo tomar? Cuénteme, ¿cuántos me tomo en la mañana? ¿Cuántos al mediodía? ¿Cuántos en la noche? Sí. Mira, mucho se habla de esto de sanar el linaje materno. De eso lo hemos escuchado post, me imagino, y artículos, y nos mencionan que es el linaje materno, y una mujer comienza a sanar esta herida materna primeramente cuando comienza a cuestionar la relación con su madre, pero no desde la culpa, no desde el culparla, sino ver todo el contexto. Yo me lo imagino como estos, como si estuviéramos miopes así, nada más ver una partecita cuando abrimos todo el panorama y cuestionamos la herida materna viendo todo el contexto, sin culpar. Entonces, lo primero para sanar es eso, aprender a cuestionar y saber que esto va a tener un costo. Esto va a tener un costo. Cuando las mujeres o cuando en el linaje materno apareció una mujer que cuestiona la relación madre e hijas, es una señal de peligro o de alerta para todo el sistema. Y entonces nos vamos a sentir más relegadas. Eso es esperado. Sentirnos una mujer que comienza a sanar estas heridas generacionales y colectivas, que se cuestiona la relación con su propia madre, termina siendo una amenaza entonces para el equilibrio dentro de un sistema disfuncional. Entonces, porque pone sobre la mesa todo el trauma intergeneracional que muchas generaciones han ido ignorando y que han ido dejándolo de lado, y entonces esta mujer tiene el coraje de traerlo, de ponerlo sobre la mesa y de romper con todo esto. Y romper con el linaje materno, comenzar a sanar la herida, tiene que ver con un duelo, implica un costo, implica un conflicto. No implica a lo mejor separarnos, implica dolor, no es sencillo. No es sencillo, implica el duelo de darnos cuenta que no vamos a tener la madre que nosotros esperábamos. Porque también es creer esta autosuficiencia, de creer, si hago esto, a lo mejor voy a mejorar más la relación con mi mamá. Fíjense que una frasecita o algo que yo he aprendido también en la psicoterapia, en este proceso terapéutico, que me he enfocado un poquito más en la relación madre-hija, en el proceso terapéutico personal, es darme cuenta, uno, como agradecer lo que me pudo dar esta mamá a pesar del sistema. Porque el que yo me esté cuestionando nuestra relación es porque ella me abonó algo. Claro. Algo. En algún punto ella abonó para que yo me pudiera cuestionar esta relación. Entonces, primero es gratitud por lo que pudo darme a pesar de estar inmersa en un sistema patriarcal. Me dio lo que pudo con lo que tuvo. Y eso lo agradezco enormemente. También darme cuenta que la energía tiene que fluir de arriba para abajo. Me refiero a que yo como madre soy más grande, más fuerte, más sabia, más poderosa. Y entonces la que tiene que vertir energía para sanar la energía soy yo, de madre a hija. Porque la energía de hija hacia madre se va a difuminar, se va a desvanecer. Entonces, agradezco a mi mamá todo lo que me pudo dar, pero yo ya no puedo seguir mermando mi propio poder, dando energía de aquí para allá.
agradezco lo que pudo ser, agradezco lo que pudo dar, pero ahora mi energía debe de ir de aquí para allá. Porque Quiero ahora ahorita terminar el episodio y correr a agradecerle a mi mamá. exactamente, es agradecer Sí lo me que siento. pudo dar, es agradecer desde ahí y decir, la energía ahora tiene que fluir de aquí para acá. Yo no soy responsable de tu mundo emocional. Yo no puedo sentirme responsable de sanar tu herida. Lo único más valioso que puedo hacer es sanarme yo misma. Y si en ese camino te sana a ti un poquito, qué maravilloso. Y si no, no te preocupes. Tu nieta, estoy segura que va a hacer mucha chamba para seguir sanando todo lo demás. Entonces, eso es trabajar el duelo. Yo tuve que trabajar el duelo porque seguimos trabajando. Fíjense cómo este mundo nos sigue socializando para creer que no somos suficiente y para el sobreesfuerzo. Por eso es uno de los síntomas, el sobreesfuerzo. Me sigo esforzando para creer que en algún punto voy a ser suficiente para mi mamá y que me va a ver con este amor y esto y va a reconocer mi poder. Y tengo que aceptar que yo soy la única que puede reconocer este poder. Y que no Híjole, es tiene que que sí. ver con que no me ame. No tiene que ver con que no me ame. Me ama a su manera. Pero eso no es suficiente y eso no quiere decir que tenga que justificar sus violencias. Ojo, no tengo que justificar que me lastima. No tengo que justificar sus heridas. Agradezco lo que me pudo dar y ahora va de aquí para abajo. Y ahora también esto me hace mucho sentido con el autocuidado. En el momento en el que yo me dejo de hacer cargo de la herida de mi mamá y atiendo mi herida, en ese momento sano yo, sana su nieta y muy probablemente algo sana ella, porque al sanar yo, en automático algo sana todo hacia arriba. Pero primero tengo que soltarla a ella. Exacto, porque no es dejar de sernos responsables de su mundo emocional, porque eso nos han enseñado, que nosotras tenemos que hacernos cargo del mundo emocional de los demás, ignorando nuestro propio mundo emocional. Y entonces esa es la primera regla. Y así como implica cuestionar esto, también implica liberación, crecimiento, amor, seguridad y recobrar mi poder. El poder que por muchos años, mi propio poder, porque no estoy hablando de el poder que me hace imponerme ante otros para lastimar a otros, no, estoy hablando de mi propio poder. Hay una frase, no recuerdo, pero es este libro de Caminando, no me acuerdo cómo se llama este libro, pero habla de, o no recuerdo quién, una feminista dijo esta frase, pero yo deseo que las mujeres recobren su propio poder. O sea, no que ellas ejerzan el poder sobre alguien más, no, sino que las mujeres recobren su propio poder. Y eso tiene que ver con la herida materna. Tiene que ver reconocer esto, atrevernos a reconocer el sufrimiento. Ese es el primer paso. Atrevernos a reconocer el sufrimiento que está oculto en esta relación madre-hija. Y es crear este duelo. Yo hasta que no pude hacer este duelo de decir, no, o sea, no voy a poder porque también eso implica que yo intente buscar en otras relaciones lo que no obtuve de esta relación con mi mamá. Pero cuando acepto que lo que me dio estuvo bien, que lo que me dio fue perfecto y que está bien, ya no intento buscarla en otras más con el riesgo que implica buscar lo que me faltó en otras relaciones. Sí, porque entonces nos volvemos carne de cañón. Exacto. Somos vulnerables a las violencias que alguien más puede ejercer en nosotras. Y suena muy romántico a las que nos están escuchando, de verdad no es sencillo, no quiero venderles esta idea de que es súper sencillo y no, a lo mejor se escucha muy sencillo en mi boca porque yo tengo un proceso personal de años y lo sigo trabajando y sé que mi hija pues le va a tocar un poquito menos, pero le va a tocar seguir haciendo esta chamba. Entonces de esa manera se puede romper y podemos comenzar a sanar esta herida materna, Cristina, cuestionándonos y entrando más a fondo, enseñándonos, atreviéndonos a reconocer el sufrimiento. Entonces, no todas las mujeres son madres, pero todas somos hijas. Todas. Entonces, todas no quiero decir la responsabilidad porque no, cada quien sabe si es el momento para sonar o no, pero saber que somos hijas, sabemos hacernos consciente de que en mayor o menor medida tenemos una herida materna. Y yo creo que tenemos la capacidad y el poder de enfrentarla y sanarla. Yo más que como responsabilidad sería como dejar la puerta
Aquí tienes esta puerta que te puede llevar a encontrar a tu verdadero yo, a despedirte de tu impostora, aunque sea tantito, mandarla de vacacioncitas, a tener relaciones más sanas con las mujeres que te rodean, incluida tu hija, a sanar este linaje, ya sabemos hasta dónde puede llegar, a darle una patadita al patriarcado, que eso siempre nos gusta, pero es opción. Aquí está esta puerta. Si la quieres abrir, tú puedes con esto. El feminismo es opciones, precisamente. No es de lo que deberías hacer. Eso es lo que viene a darnos el feminismo. Así como hay opciones y tú tienes libre albedrío y tú sabes en qué momento lo tomas, en qué momento lo trabajas. Y lo dice Bethany. Fíjate que esto hablando del autocuidado, hay un parrafito que me encantó y dice, a través de este proceso curativo, la mujer que sane su herida materna ampliará su capacidad de sentir empatía hacia ella misma y de este modo también ampliará su empatía y disponibilidad emocional por su hija. Entonces, en la medida en que seamos, ayer una amiga me mandaba un mensaje así como trae una bronca personal y le decía, sea amable contigo. Sea amable. No, y luego, alguna vez, la comadre de Nef, alguna vez me lo dijo a mí. Trátate con tanto amor, afecto y respeto como tratas a tu hija. ¿Tú le dirías esto que te estás diciendo a ti misma a tu hija? No te lo digas a ti, porque al final del cuento, y volvemos a este asunto de que la energía va de arriba para abajo. Entonces, si yo, Marisa, no voy a obtener esto de mi mamá, entonces yo, Marisa, me lo doy a mí misma, pero yo puedo dárselo a mi Marisa chiquita y ser esa madre interior. Exacto. Que arrope, cuide, quiere, sostenga y me dé eso que en su momento me hizo falta. Volvernos adultas de nosotras mismas y poder, es como crecer. Por eso les digo que enfrentarnos a esta herida te lleva al crecimiento personal. Y es decir, pues ya soy adulta. Ser mi propia adulta responsable. Ajá, ser mi propia adulta y hacer esta práctica de autocuidado. Recuerden que el buen trato tiene que pasar primero por el cuerpo en primera persona para que sea más sencillo y es un trabajo de todos los días. Vi un TikTok hace un poquito, decía, cuidando a mi yo del futuro, no sé si lo han visto. Ah, sí, pareció claro. súper lindo porque dije, claro, o sea, cada vez que yo me hago mi mascarilla, me pongo el de la cafeína que les dije para las ojeras y tomo agua y como al tiempo que debe de ser y voy al baño cuando tengo ganas, es decir, estoy cuidando a mi yo del futuro. Claro. O sea, y fíjate que esto conecta mucho con algo que también dice Bethany en el libro, y nosotras, como mamás, creo que lo tenemos muy claro. Nosotras tenemos súper claro que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan estructura y límites, ¿no? Entonces, lo que dice Bethany es que cuando tú eres tu propia adulta responsable, tú te pones esa misma estructura de límites. Tú te pones la estructura de, hey, llevas trabajando ya mucho rato, párate tantito a la computadora porque no está padre que te autoexijas así. Oye, no estás tomando tu agüita. Oye, ya pagaste tu luz porque luego nos vamos a quedar sin luz. Y eso se me hace súper valioso, porque sí, a veces yo soy mi jefe horrible. Mi peor jefe soy yo misma. Exactamente. Y fíjate, al patriarcado les conviene eso. Al patriarcado que dejemos la vida ahí. Les conviene. Y luego cuando ya estamos como no les gusta, entonces pues ya no les servimos para gran cosa. Entonces, claro, tiene que ver con el autocuidado. Yo creo que la primera gran regla es eso, la primera gran... sanamos o ayudamos a sanar cuando sanamos nosotros mismas. Nos tenemos que voltear a vernos nosotras mismas. Hay otro, se me venía también, hay otro libro que se llama la relación madre-hija. Bueno, se los voy a compartir ahí por ahí que les pongan esta info y porque en realidad hay muchas mujeres que tienen años escribiendo sobre esto. La verdad, hay muchas mujeres. Sin embargo, creo que Bethany es la primera que hace como esta conexión maravillosa con el sistema patriarcal y por eso por eso nuestra recomendación y por eso ven que la mencionamos mucho, porque creo que es la primera autora que lo publica. Estoy segura que hay muchas mujeres que han hablado
Sin embargo, es la primera a lo mejor que lo escribe o que llegó a nuestras manos, pero si ustedes conocen alguna otra autora, estaría maravilloso que lo compartieran, porque tenemos que empezar a escucharnos entre nosotras. Yo esa regla la he hecho, la verdad es que estoy prefiriendo autoras, o sea, sin denostar a los varones, pero creo que es el momento de darle prioridad a las autoras. Y entonces cualquier tema que voy a leer de algo, de lo que sea, ahora hago este clic y me voy por las mujeres autoras. Y ya después valoramos. Entonces, si a alguna de ustedes que nos está escuchando les gustaría compartirnos info, libros, otra cosa, pues estaría increíble poder hacer esto mutuo y recíproco y seguir aprendiendo entre nosotras. Ay, eso es maravilloso. Y ya para terminar, última cosa. Entiendo que hacer esto un tema social nos afecta a hijas y a hijos. ¿Qué podemos hacer nosotras desde mamá, de hija o de hijo, para tratar de, híjole, va a sonar bien feo, pero supongo que no hay manera de no pasar la herida, ¿verdad? Sí, creo que ser consciente, no ponernos la vara muy alta, es lo que yo les decía. O sea, creo que lo único, y lo voy a retomar de lo que hemos hablado, lo único garantizado en la crianza es el error. Los ojos no ven lo que la mente no conoce. El que ustedes estén escuchando este podcast ya es un primer paso para hacer algo, porque algo que no se habían cuestionado ya lo tienen ahorita y estoy segura que en la medida de cómo se sientan van a hacer algo al respecto. O sea, habrá mujeres que nos estén escuchando y que digan, no manches, voy corriendo y tengo que buscar, o recomiéndame una psicoterapeuta, que nos pasó en el podcast anterior, me acuerdo, que nos preguntaban así, oigan, ¿alguna psicoterapeuta que? Entonces, bueno, a lo mejor si escuchaste el otro podcast y todavía no estabas en ese nivel en ese momento y escuchaste esto y dices, no, sí, la neta, sí, necesito ir. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a buscar herramientas que nos permitan ir sanando esta herida materna. Algunos van a correr con un psicoterapeuta, otros van a buscar más información, otros van a leer más como para autoconvencerse de lo que está leyendo o de lo que está pasando, pero dejemos también, volvamos a lo mismo, dejemos de idealizar también la crianza respetuosa y dejemos de idealizar estas cosas. O sea, está muy padre todo lo que estamos hablando y eso, pero no se trata de ponernos la vara más alta, porque entonces nos estamos escupiendo para arriba, va a ser lo mismo. Y otra vez la autoexigencia. Otra vez la autoexigencia de ya no quiero transmitir, no, tampoco se trata de esto, sino es llegar al equilibrio, cuestionarnos y en la medida de nuestras posibilidades ser consciente que vamos a continuar transmitiendo la vida materna porque transgeneracionalmente se dice que para el cambio de paradigma debe haber 7 generaciones. Entonces, bueno, al menos espero ser la primera. O sea, estoy bien con eso, no hay bronca. O sea, trabajar desde nuestra realidad, de lo que somos conscientes de dar y de tener expectativas realistas de lo que podemos dar. Entonces, si estás escuchando este podcast es porque realmente te interesa, hay algo que te movió en el interior, que sabes que necesitas cambiar y necesitas sanar la herida. Entonces, hacerla consciente es el primer paso. Hacerla consciente en todas nuestras relaciones, incluidas la crianza, que es la primera relación primaria donde nosotras tenemos esta experiencia, porque, ojo, también nuestros hijos pueden tener la herida materna, no necesariamente de nosotras, pero recuerdan que es una herida colectiva. Y en esta herida colectiva, todas y todos lo perpetuamos. Entonces, no solamente depende de mí, esa es otra cosa, que creemos que la crianza depende de mí. No sé si a lo mejor tengan la misma sensación que yo, pero cuando yo veo esta frase que dice, estoy criando a tu hijo para que tú, y yo digo, ay, amiga, o sea, ojalá la crianza nomás dependiera de ti. Si la crianza nomás dependiera de ti, yo diría, pues claro que sí, estás criando al mejor hombre, pero la crianza es algo comunitario. Entonces, todos criamos a las niñas y a los niños, no nada más depende de nosotros. Entonces, la herida materna es colectiva. Oye, Andri, spoiler alert, justamente en noviembre viene un episodio en el que nuestras comadres, lideradas por Tener, van a hablar justamente de esta frase que mencionaste y un poco de esta parte de que, y se da mucho en autoras y autores, obviamente, pero autoras que trabajan la herida materna, pero la trabajan desde la culpa y desde la culpa a la mamá.
cuando en realidad las infancias son responsabilidad de la sociedad, no nomás de su mamá, ojalá también dijéramos que del papá, eso ya sería un pasito, pero las infancias son responsabilidad de la sociedad. Entonces, ser conscientes de eso, ¿sabes? Mitificar esta parte, desidealizar o quitar o infantilizar esta parte y ser conscientes de que la herida es colectiva. Entonces, de alguna manera, nuestros hijos, aunque hagamos, imagínense que nosotros lo hacemos perfecto y que de mí no va a salir la herida materna, es colectiva. O sea, de alguna manera está el papá, los abuelos, o sea, el chofer del autobús, la maestra, el maestro autoritario, o sea, va a haber herida colectiva, pero nuestra partecita la vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades, paso a pasito. Entonces creo que eso es lo que podemos hacer, encontrar este equilibrio, cuestionarnos, digerir lo que hablamos el día de hoy, como llevarlo paso a pasito, y estaría maravilloso escuchar sus reflexiones, porque un tiempo así, pues a lo mejor es muy poquito podríamos continuar hablando y hablando y hablando y saldrían muchísimos más ejemplos, pero estaría maravilloso compartir las reflexiones, porque así vamos abonando a la mutualidad y a ser recíprocos y a la cooperativa, a la cooperación entre todas y todos. Y creo que eso abonaría, Marisa, eso sería cómo lo podemos ir trabajando, eso, ser conscientes y poner expectativas realistas de lo que puedo trabajar en mi vida con la herida materna. Y les aseguro que un paso chiquito da muchísima luz. Un paso muy pequeñito da muchísima luz. Y les digo, yo entre más leo, más sentido me da, veo con más compasión, primero a mí misma y veo con más compasión a mi mamá, pero también pongo límites sanos, y habrá mujeres que tengan, porque hay de relaciones a relaciones, eso también es importante, dentro del narcisismo, la toxicidad o la disfuncionalidad, hay grados. Entonces, la relación, o sea, habrá mujeres que digan, ay, me hace sentido, pero pues no tanto. Está bien, y habrá mujeres que digamos, no manches, o sea, claro que sí, o sea, yo viví el libro que comentábamos ay, se me fue el nombre, Bethany. Ajá, no, el otro libro que decíamos Gracias a Dios mi mamá está muerta. De Janet McCurdy. Ajá, exacto. Es Sam en Sam vs. Cat y es Sam en iCarly. Ajá, exactamente. Entonces, este libro también que habla, hay diferentes niveles. Entonces, habrá mujeres que el límite sea en contacto cero. Déjenme decirles que en algunas relaciones es tal el daño que tengo que elegirme a mí misma sobre la relación con mi madre. Y eso también es válido y saludable. Válido y saludable. Por eso dejemos de hacer comentarios de, ay, pero yo a mi mamá a ver, tu historia y la historia de tu amiga con su mamá es muy diferente. Yo sé que me va a escuchar una amiguita que me fui a vivir un mes con ella porque estaba estudiando por un examen. Ese también es otra historia. Entonces, me fui a vivir con ella y pues viví en casa como hija, así. Y la relación que ella tiene con su mamá, yo decía, pero fíjate que ya la admiré, pero no desde la culpa de, ay, me hubiera gustado que mi mamá, sino qué chido y qué padre yo poder estar ese mes ahí, viendo de primera mano cómo es su relación, porque necesito ver otras relaciones madre-hijas, porque como yo no la tengo tan aprendida en primera persona, qué padre tener la oportunidad de verlo en primera persona de la relación de esta amiga con su mamá. Y volvemos a la colectividad, ¿no? ¿Cómo sanamos a través de las relaciones con otras mujeres? Exacto, porque ella fue la primera que me cuestionó, es un examen para hacer la especialidad, y me dijo, amiga, es que te tienes que salir de ahí, no puedes ser mamá y estudiante a la vez en este momento porque tienes que enfocar toda tu atención, vente a mi casa, te desconectas de absoluto. Y yo decía, no, y fíjense que ella fue la que me lo dijo, me dijo, jamás renuncies a tu sueño por ser mamá o ser esposa. Si ese es tu sueño, síguelo. Y entonces dije, pues sí, me tengo que ir, y me sentía muy rara, me sentía así como súper rara porque fue irme de tiempo completo 24/7 a estar estudiando, y eso me dio la oportunidad de eso, de ver otras relaciones y decir, mira qué padre, esto lo puedo abonar en mi propia relación. Mira, sí se puede hacer diferente. Pero fíjense cómo, si nos dejamos de comparar, y volvemos a los signos y síntomas de la herida materna,
cómo se abre este mar de posibilidades de aprender unas de otras. Sí, y no desde la culpa y no decir, ay, qué gacho que yo no. No, en realidad nunca me sentí, fue como, ay, qué padre, aquí estoy en primera en palco, viendo cómo, o sea, aprovechando y cómo puedo yo relacionarme con mi hija. Y se me hacía como muy lindo porque ella iba a mitad de la tarde y me decía, hija, ¿no has desayunado? Ven, y me llevaba, y yo decía, oh, qué bonito, pues, pero qué bonito desde qué padre, pues. Y como esta amiga me permitió aprender de ella, esta amiga que al final me protegió y me cubrió y me dijo, vale, te voy a apoyar con tu sueño y aquí, fíjate cómo otra mujer hizo esto, porque me dejé Claro. guiar y ella ya es especialista, súper especialista y no me comparé con ella, era mi proceso. Sí, entonces esto es lo maravilloso de dejarnos sorprender con las relaciones con otras mujeres, dejar de vernos como competencia. Entonces, y así también vamos sanando la herida materna. Muy bien. Pues me da muchísimo gusto que hayamos podido platicar. Creo que, híjole, nada más le rascamos al tema por encimita, pero estuvo muy interesante. Yo creo que estuvo muy fuerte. Me llevo lo de las 7 generaciones y ponerme expectativas realistas y tratar de terminar yo, ya saben, con siglos de opresión. Creo que me estaba exigiendo demasiado. Y no sé si Cari quiera ayudarnos con los 5 puntos del episodio, ya para despedirnos. Pues estos son los 5 puntos para empezar a sanar nuestra herida materna de Bethany Webster. Y pues número 1, atrevernos a ver nuestra herida materna es el primer paso para sanarla. 2, para trabajar nuestra herida materna necesitamos dejar de romantizar a nuestra mamá y a nuestra infancia. El amor por decreto no es amor. 3, necesitamos poner límites saludables. Quien se molesta por un límite es aquel que se beneficia de su ausencia. 4, abraza a tu niña interior con tanto amor y respeto como tratas a tus hijos y a tus hijas. El amor no basta, pero es un buen lugar donde empezar. 5, nuestra definición de amor se ha de expandir para incluir la responsabilidad. Soy conocedora de que mi sufrimiento de la infancia está relacionada con mi conducta actual. Me comprometo a dar los pasos necesarios para regularmente parar, sanar y crecer, para no proyectar inconscientemente ese dolor sobre ti. Bueno, pues solo resta despedirme. Muchísimas gracias, Caritina. Muchísimas gracias, Andri. No sé si alguna quiere agregar algo más. Muchas gracias a Andri y a ti, Marisa, por tan bonito episodio. Muchas gracias y leemos sus reflexiones y sus comentarios. Las reflexiones y comentarios yo creo que las vamos a andar dejando en nuestro grupo privado de Facebook. Por favor, vayan para allá. Pues esto fue Comadres Púrpura. Y recuerda, como dice Bethany Webster, tu infancia no condiciona irremediablemente tu destino. Es tan solo el terreno sobre el que naciste y se puede modificar. Gracias por escucharnos. Gracias, adiós. Bye bye. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia, caricaturas.